¿Cuáles son las causas del temor? Pues hay muchas, pero yo les voy a hablar de unos puntos muy importantes. Veamos, ¿cuál es la causa del temor? Cuando te enfocas en las cosas temporales. Voy a leerle una porción un poquito alargada de las Sagradas Escrituras, pero es importante para que entiendas el tema. En Mateo 14, versículo 22 al 32. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Ese es un síntoma de temor. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. Y me gusta a continuación lo que dice: no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, este es Pedro, tuvo miedo, ese es temor. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Son frases que manifiestan que hay temor. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Ahora, esta escena de la que estamos leyendo es cuando Jesús terminó de alimentar a los 5,000 y él envió a los discípulos al otro lado. Y una nota muy importante: fueron obedientes, hicieron lo que Jesús les indicó. Pero en este acto de obediencia, ¿me escuchaste bien? En este acto de obediencia vino una gran tormenta. Y a veces vienen las tormentas más grandes mientras estamos tratando de obedecer a Dios. Pero no te espantes, no entres en pánico. Repito, en medio de la tormenta, un detalle que debes de tomar en cuenta es que en medio de la tormenta vieron a Jesús caminando sobre el agua. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo tiene poder sobre cualquier circunstancia. No se les acercó nadando, estaba caminando sobre el agua. Entonces, pero luego vemos también que Pedro le dice: bueno, Señor, si eres tú, pues llámame que yo también camine sobre el agua. Y Jesús le dijo una palabra, dijo: ven. Entonces, el hecho de que Pedro caminó sobre el agua también significa que así como Jesús está sobre todas las circunstancias, y nuestra mirada en el Señor Jesús significa que tú y yo también, con la ayuda de Dios, podemos estar sobre todas las circunstancias. ¿Cómo? En Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hagamos una pregunta: ¿por qué se hundió Pedro? Mateo 14:30 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué significa eso? Que quitó su mirada del autor y el consumador de su fe. Les hago una pregunta a ustedes: ¿por qué te hundes tú? Ya vimos por qué se hundió Pedro. Yo creo que tal vez en otra versión, pero a lo mejor tú te hundes porque estás fijándote en las circunstancias. Tal vez una enfermedad, tal vez una situación difícil en tus finanzas, no sé, pero pueden ser variados o todos a la vez. ¿Por qué te hundes tú?
pues las circunstancias, desviaste tu mirada de Jesús. Yo quiero que te imagines un niño que está caminando y ver cierta situación que lo atemoriza, pero si su papá está cerca y fija su mirada en su papá, ese temor desaparece. Bueno, vamos a hablar de otras causas del temor en otro fragmento y ahí los espero.